Cuando solicitamos a un resorte por torsión, ¿sí? Este reacciona con un par de restitución antagónico. Este par de restitución es proporcional a su constante elástica de torsión. La barra de una mancuerna también puede estar solicitada por torsión, y pese a que nosotros no seamos capaces de apreciar esa deformación, genera un par antagónico proporcional a su constante equivalente de torsión. Es decir, que aquí en esta barra de mancuerna nosotros tenemos un resorte torsional equivalente. El objetivo de esta clase es determinar la constante equivalente de torsión de un material solicitado por torsión. Lo que nosotros vamos a necesitar va a ser conocer en primera medida, ¿sí? Vamos a suponer que hay una referencia absoluta, ¿sí? De tal manera que el momento torsor solamente produzca desvío sobre este extremo, ¿sí? A lo largo de toda la barra va a ocurrir el desvío, pero este va a permanecer fijo. Vamos a necesitar la geometría de nuestra barra, ¿sí? En este caso podemos decir, bueno, que podemos tener el diámetro por aquí y también la longitud, ¿sí? Y además de eso necesitaríamos las propiedades elásticas del material. En este caso, como está solicitado por torsión, vamos a necesitar el módulo de elasticidad torsional o de la cortante, ¿sí? Con esta información tendríamos que ser capaces de determinar la constante equivalente de torsión de nuestro sistema, entendiendo que hay equivalencia entre la varilla solicitada por torsión y nuestro resorte equivalente, también obviamente ubicado a referencia absoluta. ¿Cómo empezamos con el estudio aquí? Bien, tendríamos que ser un poquitito más minuciosos con el gráfico porque el análisis que vamos a hacer aquí es importante. Vamos a exagerar aquí la sección transversal para la vista y obviamente esto tiene una longitud bastante mayor que el radio. Puede que sí, puede que no, pero bueno. Acá por cuestiones del dibujo lo hago bastante cercano, por cuestiones de limitaciones del pizarrón. Vamos a pensar en una línea que une a los puntos A y B que están perfectamente alineados paralelos a la generatriz, y aquí tendríamos al punto B', ¿sí? Que de alguna manera es el punto, digamos, es la posición que alcanza el punto B cuando la barra está siendo solicitada por torsión y se está deformando. Entonces aquí tendríamos la unión entre los puntos A y B' también. Vamos a tener a O como el centro del círculo, ¿sí? El centro del círculo de la sección transversal. De alguna manera también tenemos, ¿sí? Nuestro radio geométrico aquí, y tenemos dos ángulos desarrollados, ¿sí? Tenemos el ángulo torsional desarrollado aquí, el ángulo θ, que sería, sería a lo que sería proporcional nuestro momento torsor, nuestro par de restitución, ¿sí? A lo que sería proporcional nuestro par de restitución. Y tenemos nuestro ángulo gamma relacionado con el esfuerzo cortante. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso, ¿sí? Este ángulo gamma relacionado con el esfuerzo cortante. Si queremos establecer una relación aquí para determinar cuánto vale esta longitud de arco que va desde B hacia B' o desde B' hacia B, tenemos dos caminos para hacerlo, ¿sí? Un camino podría ser, bueno, mira, desde la perspectiva del sector circular, entonces la distancia de B' a B sería, bueno, R por θ. Eso en cuanto al barrido angular torsional. Ahora si pensamos desde la perspectiva de la cortante, bueno, esto es un barrido, es una longitud de arco muy pequeña. Podríamos pensar
que es casi rectilínea. Si esto lo podemos pensar rectilíneo, bueno, también podemos pensar que este es el cateto opuesto de este ángulo y este es el cateto adyacente, entendiendo que el cateto adyacente vale L, que es la longitud de la barra. Bueno, entonces el cateto opuesto lo podríamos determinar, ¿sí? Entonces de B' hacia B lo podríamos determinar como L por la tangente del ángulo cortante, ¿no? Del ángulo de la cortante, del ángulo gamma. Y como suele ser un ángulo bastante pequeño, podemos aceptar en buena aproximación que la tangente del ángulo se confunde con el ángulo, ¿no? Primer término de la serie de Taylor de la tangente, podemos aceptar que aquí está la relación de L por gamma directamente, ¿sí? Esto en buena aproximación, ¿sí? En buena aproximación, porque pensamos que esto es rectilíneo y pensamos que acá la tangente del ángulo se confunde con el ángulo. Para ver un poquitito cómo relacionar esto, bueno, este ángulo está relacionado con el esfuerzo cortante, ¿sí? Acá tendremos que recurrir un poquitito a resistencia de los materiales, ¿sí? La teoría de resistencia de los materiales. Cuando solicitamos, ¿sí? Solicitamos con un esfuerzo cortante, en términos generales se lo suele llamar tau, al esfuerzo cortante, puede aparecer aquí y aquí. Lo que tenemos es un ángulo de desvío. Este ángulo de desvío corresponde a gamma, ¿sí? De alguna manera el esfuerzo cortante estaría apareciendo en B y estaría desplazando al punto B a la posición B', ¿no? Este esfuerzo es igual, según la ley de Hooke de la cortante, al módulo de elasticidad de la cortante por el ángulo gamma, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos relacionar esto a la obtención de la constante equivalente de torsión. Vamos a hacer una vista desde la sección transversal. No es para entrar en muchos detalles con esto, pero lo que nosotros solemos tener, si este es el ángulo central, tenemos el esfuerzo cortante ahí aplicado en el punto B, que lo llevaría a la posición B', si se quiere. Tenemos para cada una de las contribuciones, ¿sí? Para cada una de las contribuciones de área, tenemos un diferencial de área por aquí, si se quiere, y por supuesto que tenemos en todo momento el radio o la distancia R a esa contribución de área, ¿no? Respecto del centro. Lo cierto es que esta solicitación cortante, este esfuerzo cortante, está relacionado con la fuerza tangencial que aparece, ¿sí? Está relacionado con la fuerza tangencial que aparece, y esta fuerza tangencial, bueno, la podemos pensar como diferencial de elemento de fuerza igual a el esfuerzo de la cortante por el diferencial de la área. Recordemos que el esfuerzo de la cortante es Newton sobre metro cuadrado, entonces necesitamos acompañarlo con el diferencial del área, que es unidades de longitud al cuadrado, porque nosotros vamos a calcular el momento que está desarrollando este esfuerzo cortante. Entonces para nosotros el momento sería directamente fuerza por distancia, pero no lo podemos hacer así nomás, porque tendríamos que hacer la distancia de cada una de las contribuciones de elemento de área. Entonces la forma correcta de desarrollarlo es mediante una expresión del tipo incremental, ¿sí? Entendiendo que diferencial de F es diferencial de la fuerza tangencial y diferencial de área ¿no? Si logramos meter todo esto en una sola ecuación, lo que tendríamos será que el diferencial de momento torsor será entonces igual a R tau por diferencial de área. Recordando que tau es el módulo de elasticidad de la cortante por el ángulo, y recordando o teniendo presente que este ángulo puede relacionarse con el ángulo de torsión. Este ángulo gamma puede relacionarse con el ángulo θ de la torsión, ¿sí? Entonces el diferencial de momento será igual a G
sobre L por θ por R cuadrado por diferencial de área. Por lo que el momento de la fuerza será igual a G por θ sobre L por la integral de superficie del R cuadrado por diferencial de área. Si recordamos un poco algunas herramientas de estabilidad, esta expresión corresponde al momento de inercia polar de la sección transversal, por lo que el par, ¿sí?, o el torque o el momento torsor será igual a el módulo de elasticidad de la cortante por el momento de inercia polar de la figura dividido la longitud por el ángulo. Y lo colocamos de esta manera porque el par de restitución que tiene que desarrollar nuestro resorte torsional es proporcional al ángulo. Esto quiere decir que la constante equivalente de torsión es igual al módulo de elasticidad de la cortante por el momento de inercia polar dividido la longitud. Por supuesto que el momento de inercia polar será dato asumiendo que conoces el diámetro, ¿sí?, o las características de la sección transversal del material al que estás solicitando por torsión. En este caso, el más común, si estamos pensando en un cilindro, tendrías que hacer el momento de inercia polar del círculo. ¿Sí? Tendrías que hacer el momento de inercia polar del círculo, que entiendo que no tendrás dificultades en hacerlo, pero lo podemos encarar. Si quisieras hacer el momento de inercia polar del círculo, entonces tendrás que hacer la integral de superficie del R cuadrado por diferencial del área. En el círculo, el diferencial de área es igual a R por diferencial de R por diferencial de ángulo, ¿sí? Por lo que a vos te quedaría la integral entre 0 y 2pi para el ángulo por diferencial de phi por, bueno, R por diferencial de R con el R cuadrado te queda integral, si querés, entre 0 y diámetro sobre 2, asumiendo que tenías el diámetro, R al cubo por diferencial de R. Y si no metimos la pata en ningún lado, esto nos tendría que dar, bueno, la integral entre 0 y 2pi sería 2pi, la integral de R al cubo diferencial de R sería R a la cuarta sobre 4, ¿sí? Con el 2 te quedaría directamente pi sobre 2, y te quedaría 2 a la cuarta 16, ¿sí? O sea, te quedaría pi sobre 32, ¿sí? Te quedaría pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta. Esto asumiendo que el cilindro está lleno, ¿no? Que es completamente macizo, ¿no? Si no, tendrías que hacer diámetro mayor a la cuarta menos diámetro menor a la cuarta. Pero este sería el momento de inercia polar que vos tendrías que meter aquí para obtener la constante equivalente de torsión de un cilindro macizo, por ejemplo, ¿no? Con esta información es que ahora nosotros estamos en condiciones de resolver los problemas de vibraciones torsionales, donde tenemos un material solicitado mediante un momento torsor. Bien, estamos con un problema de oscilaciones torsionales, ¿sí? Y tratar de poner en práctica un poquitito lo que vimos, ¿sí? Acá el cuidado que tenés que tener es que parece que hay dos varillas, pero no. Este es el alambre que está sosteniendo desde el centro a una varilla delgada. El material que está siendo solicitado por torsión es el alambre. La varilla cumple el rol de momento de inercia del cuerpo, ¿sí?
Y fíjate que pese a que el enunciado te dice momento de inercia polar de la varilla, yo lo puse con la letra I porque cuando yo digo momento de inercia, ¿sí? Esto es cuestión de nomenclatura, de ponerse de acuerdo, ¿sí? Cuando hablo de momento de inercia de una geometría de masa o de una superficie, ¿sí? Lo ponemos con la letra I. Y cuando hablamos del momento de inercia de un cuerpo, nosotros en mecánica racional, cuando hablamos del momento de inercia del cuerpo, lo ponemos con la letra J. Es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿no? Porque por ahí algún libro lo ponen con la letra I al momento de inercia del cuerpo y J con la geometría de masa. Te digo cómo lo hago yo, como para que vos lo puedas comprender. Simplemente eso. A este es el momento de inercia de la figura o del área, para mí, ¿sí? Y J es el momento de inercia del volumen o del cuerpo, ¿sí? Como para que vos lo comprendas, ¿sí? Entonces, en nuestro modelo equivalente, lo que nosotros vamos a tener es una constante equivalente de torsión, que vamos a obtenerla como ya sabemos. Y aquí, suspendido, lo que tendríamos sería, bueno, una masa rotante, ¿sí? Con su momento de inercia equivalente, ¿sí? Con su momento de inercia equivalente. Obviamente, esto va a ser una oscilación torsional, ¿sí? Esto va a ser una oscilación torsional y la ecuación de movimiento corresponde a la ecuación de las oscilaciones torsionales, ¿no? Esto se lo aparta del equilibrio, ¿sí? Se lo aparta del equilibrio y se lo suelta a ver cómo responde el sistema por sí mismo. Nosotros lo que hemos visto en la teoría al respecto es la ecuación de movimiento como momento de inercia del cuerpo, ¿no? Equivalente por la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces más la constante equivalente de torsión por el ángulo igual a 0. Esta sería la ecuación que estaría definiendo el movimiento. ¿Y nosotros tenemos que resolver esto? No, no tenemos que resolver esto en realidad. Lo que nos sirve es para saber cuánto vale omega 0 u omega n, que es la pulsación natural del sistema, será la raíz cuadrada de la constante equivalente de torsión sobre el momento de inercia equivalente del cuerpo. ¿Sí? Acordate, el momento de inercia que aparece acá es el del cuerpo, ¿sí? Es el de la varilla, no tiene nada que ver con el momento de inercia del alambre, que es es el momento de inercia de la figura o del área, ¿sí? Del área transversal. Y bueno, a ver, la constante equivalente de torsión, según lo que nosotros hemos visto, será igual al módulo de elasticidad de la cortante por el momento de inercia polar de la geometría de masa, ¿sí? de la figura, perdón, ¿sí? Dividido la longitud. Y el momento de inercia del cuerpo de la varilla respecto del centro, ¿sí? Respecto del centro, bueno, esto te lo hago para que revisar la tabla, si querés, es uno de los cuerpos del tipo regulares, la masa está uniformemente distribuida, entonces si revisás la clase de obtención de los momentos de inercia, la clase número 26, donde ahí empezamos a hablar de dinámica del cuerpo rígido, uno de los momentos de inercia que obtenemos en esa clase es el momento de inercia de la varilla delgada. Si estás con apuro y no querés revisarlo, lo decimos acá y es un 12avo de la masa por su longitud al cuadrado. Entonces la pulsación natural será la raíz cuadrada de esta relación. ¿Y por qué nos interesa la pulsación natural? Porque está íntimamente relacionada con el periodo de la oscilación, que es lo que nos están pidiendo, ¿sí? El periodo de la oscilación será 2pi sobre omega sub 0, ¿sí? 2pi sobre omega sub 0. Y de esta manera es que nosotros podemos decir, bueno, a ver, el periodo de la oscilación para nuestro sistema será entonces 2pi por la raíz cuadrada de nuestro momento de inercia equivalente dividido la constante equivalente de torsión, ¿sí? Acá parece que será un 12avo de m por L chica al cuadrado, todo esto dividido
G por I sub 0, que es el momento de inercia polar del área. Todo esto multiplicado en este caso por L mayúscula. Así que parece que la expresión del periodo de la oscilación en definitiva queda dada por esta relación. ¿Sí? Queda dada por esta relación y hemos resuelto el problema de vibraciones torsionales. Esta es una vibración torsional libre sin amortiguamiento. Sería como un movimiento oscilatorio armónico desde el punto de vista de la rotación. ¿Sí? Desde el punto de vista de la rotación. ¿Sí? Este problema responde al péndulo de torsión, pero lo que fundamentalmente quisimos buscar en esta clase es, ¿cómo obtenemos el resorte equivalente? ¿Sí? ¿Cómo obtenemos el resorte equivalente para cuando físicamente parece que no está el resorte? ¿Sí? Nosotros podemos tener un sistema en donde el resorte está físicamente, sí, es fácil de verlo, fácil de apreciarlo, o también podemos tener una pieza que parece que no tiene ningún resorte, pero hemos demostrado que lo tiene, ¿sí? Si nosotros nos tomáramos la molestia de encontrar el módulo de elasticidad de la cortante de una aleación, ¿sí? Ponele que sea de acero, ¿sí? O de hierro galvanizado, buscate el módulo de elasticidad de la cortante del hierro galvanizado. La longitud la podés medir, ¿sí? El diámetro lo podés medir y tendrías la constante equivalente de torsión de la mancuerna. Por ejemplo, ¿no? Si quisieras obtener una constante equivalente de torsión de algún material tangible, ¿sí? No siempre tiene que ser un resorte. De hecho, los materiales tienen la propiedad de tener una constante equivalente de torsión cuando es solicitado mediante un momento torsor. Y ese fue el espíritu de esta clase. Muy bien, fue buenísimo para mí volver a encontrarnos bajo esta modalidad, mostrando el pizarrón de verdad, como a vos te gusta, esperando que haya sido de tu agrado la clase, que haya quedado claro el concepto de la constante equivalente de torsión. Dejo mi correo para consultas y por si tenés ganas de que hagamos algún ejercicio relacionado con esto o relacionado con algún otro tema, con tiempo se puede preparar. Dejo la puerta abierta como para que te animes a escribir y vemos qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Nuevamente, espero que haya sido de tu agrado, espero que hayas disfrutado de la clase como yo disfruté de darla. Yo soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional, y nos vemos en la próxima. Chao. Acá no puedo hacer como en el aula que le digo, chicos, cállense. Acá tengo que esperar. Bien. Bueno, vamos a resolver este problema. Ahora sí. ¡Ay, la madre! ¿Ya está? Gracias. Bien.